Bien, ¿qué tal todos? En un intento por cerrar la unidad 2, vamos a plantear lo que sería la filosofía de la historia moderna actual, sin dejar a un lado los puntos importantes de lo que es la filosofía de la historia en el aspecto epistemológico clásico. Recordemos que el planteamiento conceptual es llegar a la pertinencia y vigencia de la posmodernidad, misma que tendremos que reflejar en un documento, un artículo o ensayo al final del curso. Si la filosofía de la historia, la ciencia, la historiografía, pretende lograr objetividad racional en explicación y sentido del ser y del devenir, la misma realidad actual, posmoderna, demuestra que dicha objetividad tiene que ser interpretada a través del discurso y del sentido del mismo, es decir, se ve fracturada y por tal motivo las paradojas y contrariedades del sentido de la historia nos hacen pensar en una nueva forma de interpretación, una nueva forma de hermenéutica. En esta unidad tenemos las mismas dos vertientes, la vertiente de la historia y la vertiente de la explicación de la misma. Tenemos la modernidad y la filosofía de la historia, que es las formas del devenir histórico, que lo hemos visto con López, la modernidad y su conciencia de autocercioramiento, que es una pequeña introducción al pensamiento de Habermas, la postura de Bátimo, que es el nihilismo como destino. Pallé nos recordará que la modernidad no se ha concluido, la modernidad sigue inacabada, en las mismas raíces de la ilustración de Occidente, y la crisis de la modernidad, de la crisis de la racionalidad, que Casulla y Foster nos lo implican tanto en la política, la economía y en todos los aspectos de la vida actual. Finalmente cerramos con Derrida, que nos muestra otra vertiente a la interpretación de lo racional, que es una racionalidad hermenéutica, y cómo podríamos explicar desde aquí la realidad. Una aproximación al ideario contendría las siguientes claves. La primera clave es la siguiente: desde la posible existencia de un discurso histórico, por ejemplo, de lo moderno, surge la crítica y necesidad de autocercioramiento, es decir, revisar su desarrollo. Y llegamos a la conclusión de que hay una ruptura, un callejón sin salida en el discurso actual, histórico, científico, pues estamos ante una crisis tanto de gobernabilidad como de democracia, como de ruptura con las ciencias exactas, las ciencias fácticas, que reclaman una reivindicación en el sentido humanista. Ahora bien, el perenne movimiento de la modernidad, que deja inacabada la misma modernidad, la crisis de la racionalidad se ve reflejada en todas las instituciones de gobierno, instituciones sociales, culturales, incluso en la vida religiosa y en el Estado moderno, por lo que se requiere otra forma de interpretar el mundo y la realidad, ¿no? Volvemos otra vez a la postura de la hermenéutica y al mismo tiempo a la racionalidad desde más otros puntos de vista o más acabados los puntos de vista. Y bueno, entonces tendríamos dos grandes conclusiones, de esta historia, de esta historiografía. La búsqueda de sentido para la historia es inherente a la realización humana, debe ser perseverada. Sin embargo, vemos que se presenta una dialéctica tanto en los conceptos como en las clases sociales, como en el materialismo histórico, y que no puede quedarse estática, sino que mantiene su propia dinamicidad, su propio potencial. Por lo tanto, el callejón sin salida que nos demuestra el posmodernismo implica una nueva apertura a la inteligencia y a la superación de la propia condición humana, que se ve reflejada en la condición postmoderna. La condición postmoderna es una legitimación del discurso a través de las formas en que se plantea el horizonte de lo racional, como lo explica Lyotard, lo estaremos viendo, ¿no? Y bueno, esta es la superación del callejón sin salida, que al mismo tiempo conserva un poco la capacidad postmoderna que tenemos de vivir, pero considerando una salida hacia la superación de la propia civilización, hacia la supervivencia, pues todo indicaría que la misma humanidad tiene como destino pues su propia autodestrucción. No olvidemos que el trabajo final es volver a retomar todos estos pensadores o alguno de sus ejes,
y cruzarlos con la filosofía contemporánea y plantear la pertinencia o vigencia del horizonte de lo posmoderno, no dejarlo, posmoderno o postmoderno, no dejar sus alcances, límites. ¿Por qué? Porque esto nos da pauta a seguir abriendo la filosofía moderna, seguirla manteniendo como actual, como vigente, y al mismo tiempo nos da la pauta para dialogar con todo lo que nos rodea y todo tipo de realidades y circunstancias. Y bueno, esto nos ayuda muchísimo, ¿verdad? Nos ayuda muchísimo a sobrellevar la violencia, el daño al medio ambiente que tenemos, el anarquismo institucional de las instituciones de gobierno o dependencias de gobierno que se ven reflejadas en el despotismo, autoritarismo, nepotismo, etcétera, ¿no? Todas las grandes crisis que pues nos circunscriben, incluso la misma crisis de la educación, ahora con la pandemia o post pandemia, pues nos vemos con un problema. ¿Cómo educarnos? ¿Cómo educarnos en una época completamente postmoderna? Y bueno, este sería el ideario y es en lo que estamos